Imagina por un momento que la historia oficial que nos contaron sobre Nikola Tesla no es toda la verdad. El 7 de enero de 1943, en una habitación de hotel en Nueva York, su corazón dejó de latir. Eso dicen los registros. Pero lo que no aparece en los libros es que, junto a su cama, se encontró un cuaderno con símbolos extraños, códigos vibracionales y diagramas que parecían más antiguos que la propia civilización humana. Ese cuaderno desapareció de inmediato bajo custodia del gobierno, y lo que contenía ha permanecido en silencio durante décadas, hasta hoy. Porque lo que Tesla había descubierto no era simplemente electricidad o tecnología avanzada, era algo mucho más profundo, una frecuencia oculta, un pulso prohibido capaz de alterar la realidad misma. Y quiero que te quedes hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia, es un conocimiento que podría cambiar tu manera de ver el universo y de verte a ti mismo. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque este canal está hecho para quienes buscan respuestas más allá de lo común, y créeme, no querrás perderte lo que viene. En medio de las montañas de Colorado, a finales del siglo XIX, un hombre de figura delgada y mirada febril levantaba estructuras metálicas que parecían sacadas de un futuro imposible. Su nombre ya resonaba en círculos científicos, pero lo que estaba a punto de experimentar en ese lugar iba mucho más allá de la ciencia reconocida. Nikola Tesla no solo estaba construyendo antenas, bobinas y laboratorios improvisados, estaba preparando un puente hacia lo desconocido. Colorado Springs no era un sitio elegido al azar. Tesla aseguraba que allí la atmósfera, la altitud y la composición del suelo creaban condiciones especiales para escuchar lo que él llamaba los susurros de la tierra. Muchos pensaban que hablaba en metáforas, pero él insistía. La Tierra era un organismo vivo, un ser que respiraba, vibraba y se comunicaba en un lenguaje que pocos podían comprender. Cada noche, cuando el viento helado descendía de las montañas y la oscuridad cubría el horizonte, Tesla encendía su gigantesca bobina. Relámpagos artificiales de varios metros de longitud iluminaban el cielo como si un nuevo sol naciera por segundos. Los habitantes del pueblo cercano lo observaban con miedo y fascinación. Las chispas eran tan intensas que, según los periódicos de la época, los caballos se negaban a acercarse, y los vecinos aseguraban que las bombillas en sus casas brillaban aunque no estuvieran conectadas a nada. Pero lo más inquietante ocurría cuando Tesla apagaba las luces del laboratorio y se quedaba en silencio, con los instrumentos afinados para captar vibraciones. En esos momentos, aseguraba escuchar algo que no era estático ni ruido eléctrico. Eran pulsos, intervalos rítmicos, un latido que parecía provenir de las entrañas del planeta. Tesla lo describía como un diálogo primigenio, una secuencia que recordaba a un lenguaje olvidado. En sus notas privadas escribió que esos pulsos no eran simples fenómenos geológicos. Para él, la Tierra era un vasto cuerpo resonante, una especie de instrumento cósmico que emitía notas constantes, y esos sonidos estaban vinculados con la energía vital que sostiene todo lo existente. Era como si el planeta entero fuera un arpa vibrando al compás de una inteligencia mayor. Este concepto lo llevó a profundizar en las enseñanzas de antiguas tradiciones que había conocido gracias a sus lecturas en Europa. Tesla no se limitaba a leer tratados de física y matemáticas, también revisaba textos herméticos, escritos alquímicos y fragmentos de filosofía pitagórica. Una idea se repetía en todas esas fuentes: el universo es vibración. Todo lo que percibimos como sólido, desde una roca hasta el cuerpo humano, no es más que energía en movimiento, patrones oscilando en diferentes frecuencias. Los hermetistas hablaban del anima mundi, el alma del mundo, una fuerza invisible que conecta todas las cosas. Tesla, tras noches de observación en Colorado, comenzó a convencerse de que aquel pulso que detectaba era precisamente la manifestación física de ese principio ancestral. No era casualidad que los antiguos egipcios, los sabios de la India y los filósofos griegos coincidieran en la noción de un sonido primordial, un verbo eterno que dio origen a la materia. En su laboratorio, Tesla realizaba experimentos cada vez más arriesgados.
conectaba sus bobinas a placas metálicas enterradas en el suelo para amplificar el contacto con la Tierra. Ajustaba frecuencias y observaba cómo los instrumentos comenzaban a oscilar con una regularidad que parecía demasiado perfecta para ser aleatoria. Una noche, mientras registraba los datos, ocurrió algo que lo dejó perplejo. Los pulsos cambiaron de patrón. Durante minutos, Tesla juró haber escuchado una secuencia repetitiva, casi matemática, como si alguien estuviera enviando un mensaje. Aquello lo llevó a pensar que la inteligencia no era solo planetaria, sino cósmica. Tal vez el universo mismo intentaba comunicarse a través de la vibración. Imagina la escena. Un hombre solitario, rodeado de máquinas que lanzan chispas azules, escuchando a través de rudimentarios receptores una serie de pulsos que parecían latidos de un corazón gigantesco. El silencio de las montañas se mezclaba con esos ecos metálicos, y Tesla, con la mirada fija en sus instrumentos, murmuraba en voz baja que no estaba escuchando ruido, estaba escuchando a la vida misma. Ese descubrimiento lo obsesionó. Tesla comenzó a experimentar con frecuencias específicas que parecían resonar con su propio cuerpo. Anotaba cómo ciertas vibraciones le producían calma, otras le generaban euforia y algunas incluso alteraban su percepción del tiempo. Decía que podía sentir cómo su mente se expandía, como si cada célula de su cuerpo respondiera a un llamado invisible. Al relacionar estas experiencias con los textos herméticos, encontró una conexión aún más sorprendente. El sonido primordial descrito en las tradiciones antiguas, el Om en la filosofía hindú, la palabra en el Evangelio de Juan, la voz de Thoth en las tablas Esmeralda, coincidía con lo que estaba experimentando. La vibración no era solo física, era espiritual, era la sustancia misma de la creación. Tesla comprendió que el universo no estaba hecho de partículas aisladas, sino de ondas que se entrelazaban en una sinfonía infinita. La materia era solo música solidificada, patrones de energía cristalizados en formas visibles, y el ser humano, con su mente y su corazón, no era un observador pasivo, era parte de esa orquesta, una cuerda vibrante dentro del gran instrumento cósmico. Sus notas de esa época reflejan una convicción que rozaba lo místico. Si todo es vibración, entonces quien controle la vibración controla la realidad. No se trataba solo de transmitir electricidad o de iluminar ciudades, sino de acceder a la arquitectura oculta del cosmos. Colorado Springs fue entonces más que un laboratorio experimental. Fue un santuario donde Tesla se convirtió en un puente entre ciencia y espiritualidad. Allí, bajo el cielo estrellado y el zumbido de sus máquinas, comenzó a intuir que su destino no era simplemente ser un inventor, sino un guardián de un conocimiento prohibido. Y mientras el mundo veía en él a un excéntrico, Tesla sabía que había tocado algo sagrado, el pulso secreto de la Tierra, la voz de la vibración universal, el eco eterno del Anima Mundi. Un secreto que podía elevar a la humanidad o hundirla en cadenas invisibles de control. Tesla decía con convicción que, si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. No era una frase poética, sino la conclusión de toda una vida de experimentos y contemplaciones. Y cuando uno observa con atención, descubre que todo lo que existe obedece a esa misma ley invisible, vibración. Piensa en ello un instante. Lo que percibimos como sólido, duro, estable, una roca, una mesa, una montaña, no es más que un conjunto de átomos vibrando a velocidades distintas. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Cada célula, cada órgano, late y oscila como si fuera un pequeño instrumento musical dentro de una orquesta mayor. Incluso nuestras emociones no son otra cosa que patrones vibracionales. La alegría, el miedo, la serenidad o la ira, cada una emite una frecuencia distinta, un pulso que se proyecta al entorno y afecta a quienes nos rodean. Cuando Tesla hablaba de estas ideas, las conectaba con una verdad que ya intuían las civilizaciones antiguas. El cosmos no está hecho de cosas, sino de sonidos. Todo es un tejido de ondas. Desde la luz de las estrellas hasta el murmullo de nuestros pensamientos, todo vibra. Todo resuena. Y si todo vibra, entonces todo puede armonizarse o desafinarse, igual que una cuerda de guitarra. De aquí surge uno de los puntos más fascinantes: las frecuencias específicas.
En la actualidad, la ciencia reconoce que ciertas frecuencias de sonido pueden alterar estados fisiológicos. Algunas calman, otras excitan, otras producen incomodidad. Tesla lo sabía de forma intuitiva y experimental. Y entre todas las frecuencias que estudió, hay una que ha adquirido fama de sonido dorado, 528 Hz. Se le llama la frecuencia del amor, de la sanación y de la transformación. Quienes trabajan con ella afirman que puede reparar daños en el ADN, inducir paz interior y conectar al individuo con una sensación expansiva de unidad. Tesla, que buscaba constantemente cómo sintonizar la energía vital, habría encontrado en estas vibraciones un portal hacia dimensiones más sutiles de la existencia. Imagina la magnitud de esta idea. Un simple sonido, una vibración específica, capaz de modificar no solo tu estado emocional, sino la estructura más íntima de tu biología. No estamos hablando de magia en el sentido clásico, sino de física aplicada a la vida misma. En esa frecuencia, el cuerpo parece recordar su diseño original, como si se activara un patrón oculto de equilibrio y regeneración. Pero Tesla no se detuvo ahí. Mientras analizaba sus resultados, se topó con un misterio aún mayor: la numerología de los números 3, 6 y 9. Él mismo declaró que, si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo. ¿Por qué esos números? En las tradiciones pitagóricas, el número 3 representa la Trinidad universal: cuerpo, mente y espíritu, nacimiento, vida y muerte, principio, medio y fin. El 6 es el doble de 3, el número de la creación manifestada, el hexágono que vemos en las colmenas de abejas, en los cristales de hielo, en la geometría de la naturaleza. Y el 9, como suma de todos, simboliza la trascendencia, la culminación y el retorno al origen. Tesla observaba que estas cifras aparecían constantemente en los patrones de vibración y resonancia. Al experimentar con bobinas y campos electromagnéticos, notaba que ciertos ciclos se repetían en intervalos basados en múltiplos de 3. Para él, no era coincidencia, era la huella digital del universo, un recordatorio de que la creación misma se escribe en un lenguaje matemático vibracional. Esto nos lleva al concepto de resonancia. La resonancia es lo que ocurre cuando una frecuencia externa coincide con la frecuencia natural de un objeto, provocando que éste vibre con intensidad. Es lo que pasa cuando un cantante logra romper una copa de cristal al sostener una nota exacta. No es fuerza, es coincidencia vibracional. Ahora bien, Tesla aplicó esta idea a niveles insospechados. Si el cuerpo humano es, como sospechaba, una antena viviente, entonces nuestras células, nuestros órganos e incluso nuestra mente responden a frecuencias específicas. En otras palabras, somos receptores y emisores de vibración. Cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que sostenemos, cada emoción que sentimos, es una transmisión que viaja más allá de nuestro cuerpo y modifica el entorno. El corazón, por ejemplo, no solo bombea sangre, también genera un campo electromagnético que se expande metros a nuestro alrededor. Ese campo varía con nuestras emociones y puede sincronizarse con otras personas. ¿No es acaso esto resonancia? ¿No es acaso prueba de que somos instrumentos dentro de una gran sinfonía? Tesla intuía que al comprender y controlar esa resonancia, la humanidad podría transformar su destino. No se trataría ya de construir máquinas externas, sino de despertar la máquina interna. El cuerpo como antena, el espíritu como transmisor. Y aquí entra otra revelación, la memoria energética de la Tierra. Si el planeta vibra y pulsa constantemente, entonces cada evento, cada emoción colectiva, cada suceso histórico queda registrado en su campo vibracional. Es como si la Tierra fuera un gigantesco archivo, un disco duro cósmico, donde todo permanece grabado. Las culturas antiguas hablaban de los registros akáshicos, un espacio invisible donde se guarda la memoria de todo lo que ha ocurrido y ocurrirá. Tesla, sin usar esas palabras, describía un fenómeno similar. Decía que las vibraciones no se pierden, quedan flotando, resonando en el éter, disponibles para quien sepa sintonizarlas. Si esto es cierto, significa que el pasado no está muerto.
Cada palabra dicha, cada emoción sentida, sigue resonando en algún nivel, esperando ser escuchada por un receptor sensible. Y si la humanidad aprendiera a acceder conscientemente a esa memoria energética, podría no solo comprender su historia con mayor profundidad, sino también sanar heridas colectivas y abrir caminos hacia futuros diferentes. Tesla, con su obsesión por la vibración, estaba rozando un misterio que unía ciencia, espiritualidad y destino humano. Todo lo que descubría apuntaba a una misma conclusión. No vivimos en un universo de materia, sino en un océano de frecuencias. Y cada uno de nosotros es una nota en esa sinfonía, una vibración que puede armonizarse con la melodía cósmica o desafinarse en el ruido del caos. En los años posteriores a sus experimentos en Colorado Springs, Tesla comenzó a hablar con un lenguaje cada vez más enigmático. Ante la prensa y los círculos académicos, presentaba proyectos de transmisión inalámbrica de energía, sistemas de comunicación global y torres que parecían pertenecer a otro siglo. Pero en sus escritos privados, en esas páginas que nunca pretendió mostrar al mundo, se repetía una idea que lo obsesionaba. El ser humano no necesita máquinas para conectar con la frecuencia universal, porque ya es en sí mismo una máquina vibracional perfecta. Sus antenas, sus bobinas y sus laboratorios no eran más que extensiones, espejos tecnológicos de algo que ya habitaba en lo profundo de la conciencia humana. Tesla comprendió, con un estremecimiento, que lo que había buscado afuera estaba también adentro. Una noche, mientras experimentaba con frecuencias específicas y se exponía a campos electromagnéticos cuidadosamente diseñados, escribió que sintió como si su mente se desprendiera del cuerpo. No fue un desmayo, no fue un sueño, fue un estado expandido de conciencia. Todo a su alrededor comenzó a vibrar en una misma nota. No había paredes, no había laboratorio, no había tiempo. Solo un océano de ondas, un mar de energía en el que él mismo era una gota y al mismo tiempo el océano entero. Tesla describió este momento como un portal vibracional. No un portal físico, con puertas o túneles de luz, sino una apertura de percepción. Un acceso a niveles de realidad que normalmente permanecen ocultos. Al ajustar su frecuencia interna a través de respiración, concentración y exposición a resonancias específicas, logró sintonizarse con esa corriente primordial que todo lo sostiene. Y allí vino la revelación. La frecuencia prohibida que tanto había perseguido no era un número en un dial, no era un código técnico que se pudiera replicar con cables y bobinas. Era un estado de ser. Era la vibración que surge cuando la mente, el corazón y el espíritu entran en coherencia, cuando el ser humano recuerda que es parte inseparable de la sinfonía universal. Tesla comprendió que esa vibración, ese estado interno, era capaz de desbloquear capacidades insospechadas, expandir la conciencia más allá del cuerpo físico, sanar al organismo al devolverle su resonancia original, acceder a memorias que no pertenecen solo al individuo, sino a toda la humanidad, y, quizás lo más perturbador, influir directamente en la realidad externa, porque la realidad misma es vibración maleable. Pero junto a la maravilla vino la advertencia. Tesla sabía que un conocimiento así no podía ser entregado sin responsabilidad. Porque si todo es vibración, entonces manipularla equivale a manipular la esencia misma de la vida. Lo que para un ser maduro puede ser un camino de liberación, para otro con intenciones oscuras podría convertirse en un arma invisible de control. Imagina por un instante lo que significa esto. Quien domine la frecuencia prohibida no necesitaría cadenas, ejércitos ni armas físicas. Bastaría con alterar la vibración de la mente colectiva para guiar los pensamientos, los deseos y las emociones de millones de personas. Una humanidad dormida podría ser esclavizada sin darse cuenta, atrapada en un ruido vibracional que anula la libertad interior. Tesla lo escribió con una mezcla de fascinación y temor.
La frecuencia puede abrir las alas del espíritu o puede sellar la mente en una prisión sin barrotes. Todo depende de quién la invoque y con qué intención. Por eso, aunque sus experimentos continuaron en secreto, nunca reveló completamente la fórmula. Comprendió que no se trataba de una máquina, sino de un legado vibracional que debía ser custodiado hasta que la humanidad estuviera lista. Su torre Wardenclyffe, que muchos vieron como un proyecto de energía inalámbrica, era en realidad un símbolo, un intento de replicar en el mundo externo lo que había descubierto en su mundo interno. En esos años, Tesla se volvió más reservado, más críptico. Muchos lo consideraron un genio incomprendido, otros lo tacharon de loco. Pero en silencio, llevaba consigo el peso de un secreto inmenso, que la llave de la creación, el portal hacia realidades invisibles, estaba escondido en el interior de cada ser humano. Y esa era la verdadera razón por la que sus cuadernos eran tan codiciados, la verdadera razón por la que tantos de sus escritos desaparecieron tras su muerte. Porque en ellos no había solo fórmulas técnicas, había pistas, símbolos y advertencias sobre un poder capaz de transformar el destino de la humanidad. Tesla había descubierto el fuego de los dioses, y sabía que ese fuego podía iluminar o consumir. Ahora ya lo sabes. Esa frecuencia de la que Tesla hablaba, ese pulso prohibido que conecta átomos, planetas y galaxias, no está perdida en un cuaderno desaparecido ni escondida en archivos secretos del gobierno. Está dentro de ti. Cada emoción que sientes, cada pensamiento que repites, cada intención que lanzas al universo, es vibración. Y cuando aprendes a sintonizarte, no solo escuchas el eco de la creación, sino que te conviertes en parte consciente de ella. Tesla lo comprendió. La llave no era un aparato, ni una máquina, ni un invento, era el propio ser humano. Tú eres el transmisor, tú eres el receptor, tú eres la antena viva que puede despertar o apagarse para siempre. Por eso, mi invitación es simple pero poderosa. Escucha con atención, siente lo que vibra en tu interior y conéctate con esa frecuencia que no se puede comprar ni robar, porque siempre ha estado en ti. Y ahora quiero que hagas algo conmigo. Escribe en los comentarios una sola frase, una declaración de poder. Siento la frecuencia. Hazlo. Porque al escribirlo no solo dejas tu huella aquí, también reafirmas tu intención de conectar con esa vibración que puede cambiarlo todo. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Hoy, suscríbete y activa la campanita, porque aquí seguimos explorando los misterios que unen ciencia, espíritu y conciencia. Y no te vayas todavía. Justo aquí te dejo otro video que expande este viaje y que estoy seguro encenderá aún más preguntas en ti. Haz clic y sigue descubriendo, porque el camino apenas comienza